Bueno amigos, hemos llegado a el aeropuerto de Madrid-Barajas. Si tienen pensado ir a Sudáfrica, sepan que necesitan 2 páginas completas en ambas caras disponibles porque es una exigencia de Sudáfrica para poder llegar. Bueno, el proceso para hacer transferencias aquí en Angola no es muy rápido. Ya todo el mundo que iba a entrar a Angola entró y nosotros estamos aquí esperando para pasar por estos escáneres para hacer la transferencia. Y hay uno solo para toda esta gente que va a hacer transferencia. Están revisando lo de la extensión. Está bien. Bom dia. Buen día. África do Sul não permite passaportes prorrogados. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y como lo vieron en el título de este video y que nunca me imaginé en mi vida que iba a tener un título como este en algún video, y creo que un viajero nunca quiere pasar por esta situación, pues si leyeron bien, no es clickbait, no es exageración, no es nada de eso. Realmente voy a ser deportado, no me van a dejar abordar mi avión hacia mi último destino, o el que iba a ser mi último destino del año 2022, hacia Sudáfrica. Les voy a contar qué es lo que ocurrió. Este inicio de video tenía que haber comenzado ya estando en Sudáfrica y luego íbamos a rebobinar la cinta para que ustedes vieran el principio del viaje y desde donde partimos desde Madrid, pero lamentablemente está iniciando este video en Angola, el país que me iba a servir como escala para llegar a Sudáfrica. Y bueno, aquí estamos. Si quieren conocer todo lo que pasó y por qué me van a deportar, pues tienen que quedarse todo el video para que se enteren y ver qué decisión final tomamos, porque como nos van a deportar, tengo que viajar a algún país en este mes de diciembre. Es algo que tenemos que hacer, no he decidido dónde, así comenzó esto. Papi, chao papá, cuídate mucho, vale, gracias por todo, gracias por venir. Estar aquí. No, vale, cuando quieras. Bueno, ya vamos camino al aeropuerto. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Algo más? No, es todo. Chao, muñeco. Chao, mi rey. Vamos hablando, cuídate pues. bien. Nos vemos en el Te veo video. pronto. Gracias. Gracias. Bueno amigos, hemos llegado a el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno amigos, lo primero es hacer nuestro check-in. Vamos a viajar por primera vez en esta aerolínea, una aerolínea de Angola, y vamos a hacer una pequeña escala en Luanda. Por primera vez también vamos a estar en este país. Y bastante interesante es que, bueno, muchas de las personas que nos podemos conseguir en esta fila hablan portugués. Así es. Bueno amigos, ya hicimos el check-in, fue bastante rápido, pero algo que tengo que advertirles es que si tienen pensado ir a Sudáfrica, sepan que necesitan 2 páginas completas en ambas caras, es decir, 4 en total, pero 2 páginas completas disponibles porque es una exigencia de Sudáfrica para poder llegar. Me imagino que la utilizan para sellarte el pasaporte, ponerte una visa quizás, pero para que lo tengan en cuenta porque no tenía ni idea. Miren amigos, ese vuelo justamente va a Doha y en este momento está en pleno mundial de fútbol. Cuando ustedes están viendo este video, obviamente ya sabemos el ganador. Ojalá y gane su equipo. O sea, por lo menos en ese juego, ¿no? Sí, ojalá que haya ganado su equipo, ¿verdad? Bueno, hemos llegado a la puerta de embarque de la parada que vamos a utilizar para llegar a nuestro destino final en Sudáfrica. Vamos a pasar primero por Angola. Antes les preguntaba que si sabían la razón del por qué en Angola hablan portugués, y les comento que fue una colonia portuguesa por mucho tiempo y por ende el idioma oficial es portugués. ¿A ustedes les interesaría que conozcamos una de estas colonias africanas que fueron colonizadas por los portugueses, a conocer un poco más de la vida allí? Pues si les gustaría, pues déjenlo allí en los comentarios y con una manito arriba para saber cuántos quieren que hagamos eso. De momento nosotros pues sí, vamos a hacer escala en Luanda, que es la capital de Angola, y luego creo que tenemos que esperar como unas 2 horas aproximadamente antes de salir hacia nuestro vuelo hacia Sudáfrica, hacia Ciudad del Cabo.
montados en el avión, nos tocó el asiento que no tiene asiento enfrente. Es primera vez que nos toca un asiento aquí, la verdad. Sí, primera vez. Sí. Y miren, no es necesario esto. Así es. Y tenemos una pantalla aquí, pero ¿será compartida o cómo será la cosa? Yo de todas maneras me descargué unas peliculillas. Y menciono esto porque nos esperan 7 horas de vuelo. 7, más o menos. Desde aquí, desde Madrid. Bueno amigos, y esto es lo que dieron para comer. Una lasañita, pan, arroz, una torta, bebida. Así que buen provecho. Bueno amigos, qué choque sentir el clima aquí. Los autobuses son unos autobuses bastante antiguos. Se siente calor, vapor. Bueno, el proceso para hacer transferencias aquí en Angola no es muy rápido. La verdad es que ya todo el mundo que iba a entrar a Angola entró. Es esa cola de allá. Bueno, que ya no hay nadie. Y nosotros estamos aquí esperando para pasar por estos escáneres para hacer la transferencia. Y hay uno solo para toda esta gente que va a hacer transferencia. Miren, pillen el teléfono que aparece en la imagen que se prohíbe el teléfono. Un Nokia. Este modelo no me acuerdo. Bueno, es como 20 años. Están revisando lo de la extensión. Está bien. Bom dia. Bom dia. A África do Sul não permite passaportes prorrogados. Mas Sudáfrica? Não permite passaportes prorrogados. Mas isto internacionalmente está aprovado? Porque a Venezuela tem uma condição especial, não sei o quê, Não, e há uns convênios com certos países. Eu percebo. O senhor para outros tipos, para alguns países, como aqui, qualquer outra parte do mundo, serve. Mas a África do Sul tem a sua condição. Mas, por exemplo, sempre que entram a um país, independentemente que aceite ou não as prórrogas, elas utilizam os dados biométricos. A política do Joanesburgo não permite. Os serviços de imigração da África do Sul não permitem documentos prorrogados. A ver, les cuento la aventura de ahora. Resulta que me están diciendo, como ustedes mismos pudieron escuchar, aunque estaba en portugués, ¿no? Gracias al Señor que hicimos escala aquí y que yo hablo portugués para poder tener una mejor comunicación. Resulta que al parecer Sudáfrica, o lo que es el sur de África, no acepta un pasaporte con prórroga. No sé por qué. Al parecer hace unos días como que una persona que fue desde aquí a Sudáfrica con una prórroga en el pasaporte, como que no lo dejaron entrar en dicho país. Debido a ese hecho no me quieren dejar a mí abordar el avión porque tengo una prórroga. Entonces yo le dije, es imposible porque resulta que yo vengo desde Madrid. En Madrid revisaron toda mi documentación. Angola tan solo está haciendo una escala para yo seguir a mi trayecto. Y desde Madrid, bajo mis condiciones, me dejaron venir hasta Angola para hacer mi escala y hacer mi viaje. Entonces no me puedes decir esto ahora en Angola, después de 7 horas de vuelo. A mí me dejen primero abordar en Madrid, cuando en Madrid debería estar el control principal, o donde te deberían de decir si tienes o no toda la documentación necesaria para llegar a tu destino final, que es Sudáfrica, porque es además con la misma aerolínea, o sea, es un vuelo tan solo de conexión, y ahora tú no me puedes decir eso aquí. Entonces, bueno, están mandando el pasaporte, la foto de la prórroga, toda la información, que soy de Venezuela, que vengo desde Madrid, que me dejaron abordar en Madrid, que llegué hasta aquí, no sé qué, a ver si en Sudáfrica me van a dejar entrar o no. En este momento todavía no sé, no cargo conmigo ni siquiera el pasaporte, la única identificación que tengo no la tengo conmigo y estoy esperando a que la señora que me atendió allá abajo le avisen qué es lo que va a pasar conmigo. Todavía no sé si voy a poder abordar o no voy a poder abordar, y si no voy a poder abordar, cómo voy a regresar otra vez, y no sé a dónde ni siquiera voy a regresar. Supongo que en caso de que, espero que no, porque ya tengo hospedajes pagos, tengo un viaje de tren pago en un tren súper lujoso, o sea, que quería mostrarles más adelante, que espero que pueda mostrárselos. Entonces, no sé qué va a pasar conmigo, no sé cuánto voy a tener que esperar aquí, porque tampoco puedo entrar a Angola, la verdad no sé. El único país de África al que puedo entrar realmente sin necesidad de haber solicitado una visa es Sudáfrica, siendo venezolano, porque por ejemplo, ni siquiera pudiese entrar a Angola, que digo, bueno, entro a Angola y grabo contenido en Angola y luego me voy, lo que sea, pero no puedo porque no me van a dejar entrar, porque no cuento con los requisitos necesarios para poder entrar a Angola. Entonces tampoco es una opción. Entonces la única opción que seguramente van a tener en caso de
es devolverme a Madrid, porque luego desde Madrid es que vuelo a Portugal en mi viaje de regreso, así escala en Madrid nuevamente. No sé la verdad. Les iré contando, espero que logre solucionar esto. Y bueno, ni siquiera puedo ir buscando alguna solución porque hay redes de Wi-Fi, pero ninguna conecta. He intentado con todas y se queda así como pensando y no hay ninguna disponible, no conectan nunca. ¿Ven? Imposible conectarse. Y aunque ponga o no el modo avión, porque eso no influye en nada, fíjense que no conectan nada. Y en este caso no me preparé adquiriendo una línea antes de llegar porque fue tan rápido todo que dije, bueno, al llegar a Sudáfrica compro cualquier chip o cualquier cosa, pero ahora más que nunca lo necesito. Bueno amigos, ya me dijeron la noticia, me van a deportar de Angola. Me van a deportar porque Sudáfrica no me va a aceptar con la extensión, ya me lo confirmaron. Vino la chica de la aerolínea y la respuesta de las autoridades sudafricanas es que si me dejan abordar aquí y yo llego a Sudáfrica, a la compañía aérea la van a multar. Y pues le tomé una fotografía al mensaje que ella me mostró en inglés y luego traducido y dice que lo van a multar con no sé qué tanto dinero. O sea, una locura que me dejen abordar en Madrid, llegar hasta Angola y que aquí me digan que no voy a poder abordar mi vuelo de conexión, porque no estamos hablando que son dos vuelos paralelos, no, porque ni siquiera yo puedo entrar a Angola porque no tengo el visto, o sea, porque para entrar a Angola los venezolanos necesitamos una visa para poder entrar. Y eso lo tienes que solicitar con tiempo y pero como no era el caso, simplemente es una escala, no necesitas la visa porque obviamente no vas a entrar al país. Y resulta que estando aquí es que me dicen que no puedo abordar mi vuelo de conexión. O sea, una locura. Me están dando aquí el Wi-Fi. A ver si sirve esto. Y una pregunta. En caso de a espera ser muy longa, ¿conseguimos entrar no lot? Bueno, a ver, ya tenemos Wi-Fi. Me prestaron el Wi-Fi del lodge, del lounge, allí VIP, de los pasajeros que compran primera clase. Le pedí a ver si por lo menos de aquí a que esperamos nuestro vuelo hacia Madrid, que esperemos que después lo puedan cambiar hacia Lisboa y nos podamos ir de regreso a casa porque no haríamos nada en Madrid, ver si conseguimos esperar dentro. Es la primera vez que me pasa, es la primera vez que realmente voy a ser deportado por no cumplir quizás con los requisitos, pero en este caso no fue mi culpa. En este caso no me dijeron nada en Madrid, no me dijeron nada cuando compré los boletos, o sea, saben, o sea, esto se tiene que informar. Todo el mundo cuando me ve mi pasaporte sabe que está vencido y que tengo una extensión, y simplemente la extensión lo que hace es extender obviamente la validad del pasaporte y ellos lo que dicen es que como utilizan los datos biométricos está vencido, pero igualmente cuando yo entro a cualquier país utilizan esos datos biométricos y verifican que el pasaporte a través de la extensión está válido para más tiempo. Pero bueno, aquí no es el caso, es diferente. Los venezolanos o cualquier nacionalidad que tengan extensión no pueden viajar al sur de África porque no lo permiten. Supongo que no va a ser para mí ningún coste adicional regresarme ya desde ya. Eso me imagino que lo asumirá la aerolínea. No sé cómo es el proceso cuando deportan a alguien en este caso. No sé cuántas horas también vamos a esperar. Ahorita son 9:30 de la mañana. Ella me estuvo hablando de que el vuelo a Madrid salía en la noche o algo así. Por eso es que le estoy pidiendo a ver si podemos esperar por lo menos allá adentro, que a lo mejor tienen sillas más cómodas, espero yo, porque esto también el aeropuerto es muy básico. Miren eso. O sea, la cafetería que está allá al fondo y el duty free que está por este lado y ya. Eso es todo el aeropuerto. La verdad es que estoy bastante molesto por el hecho de que, bueno, quería crear contenido increíble. Me lancé un viaje de 7 horas hasta Angola para nada. Un viaje que venía planificando desde hace meses atrás, porque ustedes saben que estos viajes los planifico con meses de anticipación. El dinero que voy a perder porque el hospedaje donde nos íbamos a quedar en Ciudad del Cabo, que es la capital de Sudáfrica, el hospedaje ya estaba pago. El de Johannesburgo, porque también íbamos a estar en Johannesburgo unos días, ya está pago. El tren que íbamos a hacer durante 3 noches desde Ciudad del Cabo hasta Johannesburgo también estaba pago. Les iba a mostrar uno de los trenes más lujosos del mundo y que está aquí en Sudáfrica, y ya no voy a poder hacer nada de eso. No sé si voy a poder pedir devolución de todo eso, porque además hoy ya entraba a mi hospedaje en Ciudad del Cabo, y normalmente tú tienes cierta cantidad de días para antes pedir una cancelación y que te regresen por lo menos la mayoría del dinero. Entonces ya a esta altura no sé. Entonces bueno, se los iré contando luego.
no sé hasta dónde llegue este video, pero cualquier cosa, información, se las estaré haciendo llegar a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Ustedes saben que por allí comparto todo. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que los deporten de algún país y bajo qué condiciones lo hicieron. En este caso, bueno, obviamente yo voy a Sudáfrica a trabajar, no es de paseo, no es de vacaciones. Como les digo, esto es una inversión siempre, todo cuesta dinero, los boletos de avión ahora está todo perdido. No sé si voy a poder pedir devolución de los boletos de avión porque en este caso la culpa es totalmente de la aerolínea que me deja volar en un principio desde Madrid hasta aquí. Una locura. Bueno, miren, aquí estoy revisando de una vez para ver si puedo hacer las cancelaciones de los hospedajes. Y por ejemplo, este que es el de Ciudad del Cabo, si leo aquí política de cancelación, me dice esta reservación no es reembolsable, no puedo pedir reembolso de esta. Y la de Johannesburgo, que la tengo justo aquí, justo esta, también dice lo mismo, esta reservación no es reembolsable. Así que ese dinero súper perdidísimo, lamentablemente. Miren, por cierto, revisando otra vez la foto que le tomé al teléfono de la señora que nos está pues haciendo toda la gestión de si nos van a dejar ir o no, no sé qué. Viendo el mensaje que les mandaron desde Sudáfrica, la multa es para mí, la multa no es ni siquiera para la aerolínea. Pero leyendo el mensaje dice que en caso contrario vamos a multarlo, o sea, vamos a multarlo, o sea, a mí. Y el monto es de unos $1000 aproximadamente al cambio. Entonces, bueno, tampoco que la multa es tan cara, pero tomando en cuenta que voy a perder todo lo demás. Pero obviamente que no es el hecho porque nada hago con llegarme hasta allá y que me multen. Aquí llegó la señora otra vez. Tem os bilhetes de passagem? Sí, tengo. Não, esse é os cartões de embarque. Preciso o bilhete de passagem. Ah, de volta. Yeah. Para a minha tenho. colega trocar. Tenho. Era de Johannesburgo, Angola, Madrid, Oporto. Obrigado. Bueno, miren, les actualizo. Al parecer nos van a mandar a Lisboa porque les comentamos que, bueno, que realmente nosotros vivimos en Portugal y que nuestros billetes de regreso eran hacia Portugal, hacia Oporto en este caso. Hay un vuelo que sale hacia Lisboa a las 12:10, 12:30 más o menos dijo. Entonces vamos a ver si aprovechamos de, en vez de llegarnos hasta Madrid y hacer otra escala y no sé qué, y que nada vamos a hacer quizás en Madrid, ver si llegamos hasta Lisboa. Yo estoy pensando en ver si de una vez compro algún boleto para algún destino y no llego hasta mi casa directamente, sino que aprovechamos que ya andamos con todas las cosas encima y vamos hacia algún otro destino y salimos del viaje de diciembre. Pero todavía no se me ha ocurrido bien qué hacer. También la señora va a ver si consigue embarcarnos en este vuelo de las 12. Son todavía las 10 de la mañana, van a ser las 10 de la mañana. Así que bueno, todavía tenemos como el chance de poder abordar quizás ese vuelo porque seguramente comenzará a abordar de aquí a 1 hora. No sé qué hacer en estos casos cuando esto sucede, no sé si hay que meter algún reclamo, si la aerolínea se tiene que hacer cargo de algún tipo. O sea, la verdad es que nunca me ha pasado esto y la verdad no sé. Pues al parecer hay peores noticias de las que ya hay. Al parecer, pues yo, supuestamente, como si puedo viajar, ahora yo tengo que costearme mi regreso. Y además de que perdería este vuelo, pues tengo que perder también el de venida, pues. La señora dice que tenemos que llegar a Madrid y reclamar. Y la aerolínea siempre fue la misma, y es una aerolínea angolana. No tiene sentido. Bueno, resultó que ahora ya se están riendo, no sé qué está pasando. Al parecer le están ofreciendo que vamos a pasar, no sé, o sea, al parecer salimos mañana, no sé, es lo que estoy oyendo así, hay mucho ruido. Y le está ofreciendo como para estar en el lunch, que es aquella parte allá. Es el lunch de la aerolínea con la que viajamos, o sea, sería lo menos que pudiesen hacer, porque, bueno, pasaríamos todo un día aquí en el aeropuerto, más de un día. Bueno, no sé si la verdad eso cierre en algún momento y nos tengamos que salir y quedarnos sin wifi toda una noche, no lo sé. Ya Gabo va a venir y les va a explicar mejor. Como é que se chama? Gabriel. Primeiro quem resolver, certo? Ok. Então, aguardo até a dar-me informação se é para ficar no hotel. Gabriel é nome bíblico, é Gabriel agora. É, pois é. É bíblico. Obrigado. Obrigado, João. En este momento, Angie ni siquiera termina de saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Le voy a contar a ella mientras que les cuento a ustedes.
la conversación se tornó un poco álgida, podemos decir, un poco intensa en algún punto. Yo me escuchaba, pero Y ella se alejó. Y entonces yo me quedé ahí con el muchacho hablando. Después la señora que siempre ha estado con nosotros como conversando y siendo como que la intermediaria, también como que en algún momento se desapareció en la conversación. Resulta que hay dos opciones. La primera opción era, que fue la que me sugirieron en un principio, irnos en un vuelo que sale a las 12:30, o sea, en unas 2 horas aproximadamente, como les estábamos comentando, hacia Lisboa. Pero hacer esto implica que yo tengo que costear el pasaje de Angie, porque ellos alegan de que Angie no tiene ningún problema para continuar su viaje y que en ese caso, si ella se quiere regresar conmigo, tiene que costearse es sus problema mío, pasajes. Exacto, eso es literal. problema de ella. Como que si ella es una amiga mía y no es mi esposa y yo la voy a mandar para Sudáfrica sola. Y es culpa mía la cosa. La segunda opción es que ellos están ofreciéndome que vuele mañana hacia Madrid en un vuelo que sale a las 8:30, que yo entendí en un principio que era a las 8:30 de la mañana, pero resulta que no era a las 8:30 de la mañana, sino a las 8:30 de la noche. Y ellos pretendían que yo me quedara en el aeropuerto desde las 10 de la mañana, que son ahora. O sea, yo me iba a quedar aquí más de 24 horas en este aeropuerto. Tenemos aquí más de 2 horas. Y ojo, que aquí no hay camas, aquí no hay un hotel, aquí no hay hotel cápsula, aquí no hay nada. Y yo no puedo entrar a Angola. Entonces, allí fue cuando yo me puse un poco furioso, porque yo me pongo furioso en algunas ocasiones, no crean que todo es risa y cosas, porque imagínense esto, o sea, la culpa es de la aerolínea en un principio por dejarme abordar en Madrid, porque yo estoy viajando con todos mis vuelos con la misma aerolínea, es un solo billete que hace una escala en Angola. Entonces, la aerolínea TAC de Angola en Madrid me dejó abordar el avión, hice mi check-in sin ningún problema, es más, tengo mis 2 billetes de embarque, tanto el que me iba a traer hasta Angola y el que me iba a llevar de Angola a Sudáfrica, porque es la misma compañía. Entonces, el problema inicial fue dejarme abordar en Madrid sin haber hecho la acotación de que con mi prórroga no me iban a dejar entrar a Sudáfrica. Y obviamente ellos tienen que revisar mi prórroga y saben que mi pasaporte tiene prórroga porque mi pasaporte está vencido en su carátula principal. ¿Ok? En los donde están los datos biométricos. Ellos siempre tienen que confirmar la prórroga para saber que el pasaporte realmente está vigente. Eso fue comprobado todo lo demás. Me emitieron mis billetes, yo me abordé mi avión. Ese fue el problema. Hacerme volar a mí 7 horas, decirme que yo no tengo ningún problema para ir a Sudáfrica y realmente en ningún lado, ni la agencia de viaje que me vendió el boleto, ni estando haciendo el check-in en Madrid. Ni la persona de los trenes tampoco, porque pidieron documentación de pasaporte para poder hacer todo el trámite. Y si ellos hubiesen visto que había una prórroga, que lo vieron, Sí. O sea, si hubiesen sabido, te hubiesen dicho, mira, tú no puedes entrar al país. Ahora, no sé si se trata de un desorden que quizás hay en estos países africanos con respecto a esos trámites, a esa burocracia, que he escuchado que es bastante difícil viajar por dentro de África porque es un tema, y sobre todo, por ejemplo, en carretera. Pero bueno, eso es otro tema. Ese fue el problema. Entonces, aún sabiendo que el problema fue de ellos, porque si a mí me dicen en Madrid, mira, no puedes volar con una prórroga para entrar a Sudáfrica, ya es diferente el asunto, porque yo estoy en Madrid y de Madrid ya es más fácil para mí moverme, ya sea a Portugal o decidir hacer otra cosa. Pero estando en Angola, aquí atrapado... El gasto es bestial, o sea, el viaje fue muy largo por culpa de ellos, para ellos decirme, no, regrésate y costéatelo tú. Yo en una de esas veces que me acerqué, yo le dije, bueno, dile que, nos quedamos a vivir aquí entonces, porque yo le dije, no es posible que nosotros tengamos que ceder. Exacto, porque no entiendan que no podemos entrar ni siquiera a Angola. De decir, bueno, entro a Angola y hacemos videos de Angola. No hay problema, nos adaptamos. Pero es que no podemos entrar porque para Angola nos piden visa. No tenemos la visa porque no estaba programado entrar a Angola. Mi molestia es que después de todo lo que vamos a perder, los hospedajes de Ciudad del Cabo, los hospedajes de Johannesburgo, lo del tren, que les voy a poner todo aquí, que todo está pago, que ya está todo organizado, sin todo. Posibilidad de reembolso, o sea, sin posibilidad de reembolso. Me vas a venir a decir que si yo me quiero ir en el próximo vuelo hacia Lisboa, tengo que costear los pasajes de Angie cuando ya está pago el regreso. Porque ella supuestamente no tiene ningún problema en seguir su viaje. Y sí, en parte tienen razón. Pero Angie no es una conocida mía, no es un amigo que me encontré en el aeropuerto. Emitidos juntos, vamos a estar claros. Cuando Exactamente. alguien viaja en grupo, o sea, yo no puedo dejar, o sea, que si aquí hay un niño chiquito, bueno, deja el niño chiquito no, yendo. exacto, no, Sí, tu hijo puede viajar, pero tú no. No tiene sentido. O sea, Si se eso no compra tiene en grupo, sentido. O sea, ella y yo eso somos engloba esposos. todo. Como yo le decía, es que ella no es mi amiga, somos esposos. Además, los billetes se emitieron
emitieron juntos, ni siquiera son billetes que se emitieron por separado y que, bueno, cada quien va por su cuenta. Pero es que si yo no voy a Sudáfrica, ¿cómo voy a mandar a mi esposa sola a Sudáfrica? Si él no va, yo no voy y viceversa. O sea, y la culpa es de ustedes, no mía. Entonces, yo lo que le decía a él era, ponte en mi lugar y dime si tú mandarías a tu esposa a Sudáfrica sola. Entonces, el muchacho es muy amable, fue muy amable, muy simpático, se reía. O sea, yo le decía que al que le da risa todo esto es a mí, que me estés pidiendo dinero para yo poder llevarme a mi esposa de Angola. Es que vamos a entender la situación. Entonces, bueno, nada, él va a preguntar porque yo al ponerme furioso de decirle yo no voy a pagar nada, ellos tampoco dan su brazo a torcer de que yo no tenga que pagar nada también por el boleto de ella para abordar este avión de Lisboa. Entonces, la única opción que me dieron es, bueno, si no quieres pagar por el boleto de ella, lo que te podemos ofrecer es que viajes en el vuelo de mañana al de Madrid a las 8:30 de la noche y te quedes aquí. Pero fue cuando yo también dije, no, o sea, ¿cómo yo me voy a quedar en un aeropuerto más de 24 horas? Van a ser casi que 48 horas en un aeropuerto de este tipo que no hay prácticamente nada. Y lo más cómodo que hay es en este lounge, estos asientos. O sea, que me acuesto en el piso y duermo y que de paso no hemos dormido bien porque en el vuelo no pudimos dormir bien, o sea, es una locura. Esa fue mi rabieta y el muchacho dijo, bueno, déjame ver porque lo que podemos hacer es que te pagamos el hotel para que se queden esta noche en Angola y puedan ustedes descansar y mañana vuelen hacia Madrid en la noche. Entonces yo le dije, bueno, eso es otra cosa, pero ¿cómo voy a hacer yo para entrar a Angola si yo no puedo entrar a Angola? ¿Cómo voy yo a utilizar un hotel aquí si yo no puedo entrar al país? Entonces me dijeron, no, en ese caso nosotros nos quedamos con sus pasaportes. Eso es lo que van a hacer, que aquí le estoy contando a Angie porque eso no lo sabe. Se quedarían con nuestros pasaportes, ellos costearían el tema del hospedaje y mañana viajaríamos hacia Madrid, en este caso. Debe ser que ahorita el vuelo quizás va lleno, a lo mejor hay un solo asiento, o no sé por qué en el vuelo de hoy no pueden hacer lo mismo. La verdad no entiendo, no me dieron razón de eso. Yo creo que porque el regreso era igual, Sudáfrica, Angola, Madrid o Porto. Entonces como que tiene que ser perfectamente, pero me parece una estupidez, la verdad. Miren, este video está siendo larguísimo, pero bueno, ya ustedes están acostumbrados a mis videos largos, pero les tenía que contar esto porque quizás a través de esta experiencia muchos de ustedes puedan aprender en una situación así. Y que no vengan a Sudáfrica con una extensión porque no se puede, y con lo de las hojitas del pasaporte, que es otra cosa nueva que nunca habíamos escuchado. Exacto, eso tampoco me lo habían advertido y por suerte me quedaban 4 hojas, o sea, me quedan 4 hojas en total y ya, en ese pasaporte. Pero sí que me gusta contarles estas experiencias y estas historias, más allá de que, bueno, ustedes son parte de mi familia, los considero así y yo sé que ustedes están pendientes de cada aventura y tanto les cuento lo bueno como lo malo y de estas situaciones se aprende. Así también nosotros nos desahogamos, nos sentimos acompañados contando esto porque estamos solos ambos en este momento. Y no es simplemente llorar, sino que es parte de nuestro trabajo. Es como que si, bueno, miren, ustedes estaban haciendo, qué sé yo, un diseño gráfico y se les dañó la computadora y ya lo tenían terminado y ya habían cobrado, imagínense empezar de cero. Para nosotros lo peor que puede suceder es que nos deporten, perdamos hospedajes, perdamos itinerarios, perdamos todo porque este es nuestro trabajo. O sea, no es vacaciones. Quiero que entiendan, muchos de los que nos siguen desde hace mucho tiempo pues lo tendrán siempre presente. Si quizás este video te salió random y no conoces muy bien lo que hacemos, pues nos dedicamos a viajar por todo el mundo y pues parte de eso es pasar por este tipo de situaciones. Siempre son imprevistos, en cada viaje algo sucede. Que si lo de las vacunas, que si lo del COVID, que es otra cosa porque tu libreta de vacunas es otra cosa. El pasaporte, que si en este país necesitas la visa, que si en el otro país lo de la soja, que si ahora en que si no las prórrogas. O sea, es un sinfín de cosas que causa demasiado estrés al momento de Si algo hemos aprendido de la vida es que también tenemos que dejarnos guiar por las situaciones que nos ocurren, adaptarnos a cada una de ellas y esta vez no va a ser la excepción. Ya se nos pasó como el calentón un poco. Vamos a ver, no sé qué decisión vamos a tomar en el sentido de que lo más seguro es que nos quedemos esta noche en Angola, así que vamos a marcar con un check o con medio check que estamos en Angola y vamos a pasar una noche por lo menos aquí en el país y seguro vamos a ver camino al hotel algún poco al alrededor. No sé bajo qué situación nos quedemos en el hotel, de que miren, no pueden salir de la habitación porque no tienen pasaporte o nos pongan a un guardia custodia ahí en la puerta para que uno no se escape de la habitación. No lo sé cómo se hacen esas situaciones, no sé qué tanto uno puede hacer o no bajo ese régimen, pero se los contaré todo por aquí, una nueva experiencia que contarles y luego que lleguemos a Madrid no sé bien lo que vamos a hacer. Sí, estamos de buen ánimo
y yo esta noche hago cabeza y veo si conseguimos desde Madrid salir hacia otro destino que tengamos por allí pendiente y pues lo tomemos de una vez y después esa aventura la verán más adelante o no sé qué vamos a hacer. Regresar a casa. Ahora, por otro lado, sí que nos da un poco de miedo ese sentido de que como no hemos pasado por esa situación de que nos quiten los pasaportes y que tengamos que dormir en un hotel, no sé qué tan común puede ser esa situación, no sé qué tan seguro puede ser hacer eso aquí en Angola. Yo le dije, menos mal que hablamos el mismo idioma y que yo puedo comunicarme bien, o sea, nos entendemos, porque a veces cuando estás con una barrera del idioma, ahí tú no te puedes defender muy bien y terminas, bueno, Lo que sea. está bien, sí, tengo que pagar, bueno, tengo que pagar porque no me puedo hacer entender y tal, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo espero mostrarles este video lo más pronto posible del momento en el que está sucediendo. Esto está sucediendo en diciembre, yo espero sacarlo en los próximos días para que ustedes estén al tanto de esta situación. Los que me siguen en Instagram, Gabriel Herrera _, ya se habrán enterado porque lo habré anunciado por ahí primero. Y bueno, nada, vamos a esperar a ver qué nos dice el muchacho. Hacemos por lo menos una vistica de cómo es un launch en una aerolínea angolana y bueno, ahí les seguiremos contando. Bueno, miren, ahí el chico se llevó el pasaporte de Angie, nos los acaba de pedir. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mucho rato duramos en el launch. Nos sacaron porque dicen que van a cambiar de turno, así que nos tuvimos que venir a las afueras. Así se ve alguien que acaba de despertar de una pequeña siesta en las sillas del aeropuerto. Bueno, miren, estoy viendo aquí de una vez para ir cancelando lo que pueda, ya sea para que me regresen algo o simplemente para avisar a la gente que no voy a poder ir. Bueno, a ver, esto se está alargando cada vez más porque resulta que nos iban a enviar en el vuelo de las 12:30, el que sale justo ahora. Pero resulta que el vuelo no tiene lugares libres porque obviamente nosotros no íbamos a tomar ese vuelo y pues estaba todo vendido.